Vamos a ver, en primer lugar, un ejemplo de construcción, de formación de nuevas palabras por composición. El ejemplo es el siguiente: cara dura. De forma muy clara tenemos aquí dos lexemas, cara y dura. Tenemos, por tanto, un lexema y otro lexema. Ambos se suman y están al mismo nivel. Aparece igual cara que dura. Tenemos, por tanto, una formación de palabras por composición. Lexema más lexema. Vale, ahora que tenemos ya este ejemplo, vamos a ver un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo en el que veremos cómo, en este caso, se forma por derivación. Es el ejemplo de desconcertante. En desconcertante vemos claramente que existe una primera formación que es concertar. De aquí deriva todo lo demás, ¿verdad? Entonces sabemos, por tanto, que el lexema es concert, ¿sí? Vale. Entonces, una vez que tenemos este lexema, vemos de qué manera se suma un prefijo, des, y también vemos que hay un sufijo. Vale, lo explicaremos con más calma. Si tenemos des más concertar, vemos claramente que estamos ante un prefijo. Sabemos que es derivativo porque hay un significado léxico, y concertar, que sería la base sobre la que se crea des. Pero aquí estamos ante otro sufijo, que es desconcertante. ¿Qué pasa con este ante? Ahora lo veremos. Hay algunos autores que defienden que ente es el sufijo y a sería, como podremos deducir de esta base, la vocal temática. Si esta es la vocal temática, tenemos por tanto un morfema flexivo o gramatical que indica vocal temática. Y el ente sería, por tanto, y como conclusión, un sufijo derivativo con un significado léxico. Sabemos que está añadiendo un significado tanto de propiedad, la propiedad de desconcertar, pero también de acción, porque no es lo mismo que, por ejemplo, desconcertado, ¿no? Donde hay, digamos, una semántica más pasiva, ¿no? El sujeto está desconcertado. Bien, vamos a seguir con otros ejemplos. Otro ejemplo de formación de palabras por derivación, de lo cual veremos que se forma de manera distinta, es el ejemplo C. El ejemplo de in más superable, es decir, de insuperable. Vemos claramente que la base sobre la que se forma la palabra es superable, porque no existe un verbo que sea insuperar, ¿verdad? Entonces sabemos, por tanto, que sobre superar se va a añadir primero ble para que quede superable, y a ello se suma el in más superable, por tanto.
correcto. Sabemos, por tanto, que el i es un prefijo derivativo, porque tiene un significado léxico. Y sabemos que superable está formado por derivación con la suma de superar, que sería el verbo, ¿no? De lo cual deducimos que existe un lexema, en este caso super, una vocal temática de superar, lo vemos claramente que es esta vocal temática, por tanto, super es el lexema, a es la vocal temática y el ble, que se suma al final, es, como sabemos, un sufijo derivativo. Y sabemos además que está añadiendo un significado diferente, como que se puede superar, que es superable, que está presente, este ble, en muchas otras palabras. Recordamos la conmutación, ¿verdad? Si conmutamos el sufijo en otros casos, como por ejemplo evaluable, vemos que existe el mismo sufijo derivativo. Muy bien, una vez que hemos visto estos ejemplos, vamos a proceder con otros un poco más difíciles, pero igualmente comprensibles. Y ese ble es también un sufijo derivativo. Por ejemplo, envalentonaba. Envalentonaba, sabemos que tiene una raíz, un lexema, por tanto, que es valent, ¿sí? Este viene de valiente, lo sabemos, ¿verdad? Y sobre valiente se añade el sufijo on, es decir, sería valentón. Este on de envalentonar es, por tanto, un sufijo derivativo aumentativo, ¿verdad? Es lo que añade como significado. Pero vemos claramente, si esto fuese valentón, que tanto el en como el ar se añaden al mismo tiempo, porque no existe una palabra que sea envalentón ni una palabra que sea valentonar, sino que al mismo tiempo se añade el prefijo en y el sufijo ar, en este caso aba, pero veremos después que se trata de un verbo, ¿no? Es decir, estamos ante morfemas flexivos o gramaticales. Pero sobre todo estamos ante circunfijos. Porque, como decíamos, el prefijo y el sufijo se añade al mismo tiempo al lexema. En, por tanto, el prefijo es un prefijo derivativo que se utiliza justamente para formar verbos. Mientras que aba sabemos que es flexivo en principio, ¿no? Que es gramatical, que no tiene un significado léxico. Y como hemos visto el otro día en clase, tenemos que separar aba, porque la a es la vocal temática propia de la conjugación ar, como hemos visto en clase, y va es un morfema que le podemos llamar gramatical o bien flexivo, que lo que está añadiendo es morfema de tiempo, modo y aspecto. Entendemos, por tanto, de esta forma el proceso de formación valent, que es el lexema, de valent, valentón,
Y a valentón se suma, como hemos visto, el prefijo en y el sufijo ar. Envalentonar. Y aquí, como vemos, está en un tiempo, modo y aspecto determinado, pretérito imperfecto, de indicativo. Esta palabra, por tanto, vemos que se va formando por derivación poco a poco, pero hay algunos autores que dicen que el hecho de añadir un prefijo y un sufijo al mismo tiempo lo hace un caso de parasíntesis. En cualquier caso, vamos a poner otro ejemplo más prototípico de formación por parasíntesis, que es, por ejemplo, 7-mesino. Aquí vemos que tenemos un lexema 7, es un lexema claramente, otro lexema mes, que también es claramente un lexema, y a ello se añade el sufijo derivativo ino. Por tanto, tenemos una palabra formada por composición y al mismo tiempo derivación, lo cual nos da un ejemplo prototípico de parasíntesis, de formación por parasíntesis, como podéis comprobar en los apuntes. Muchas gracias y seguimos trabajando.